Antropología Podcast. Instituto de Investigaciones Antropológicas UNAM. Miradas. Un podcast de la Asociación Mexicana de Antropología Biológica. Movimientos poblacionales yaquis y su rastro genético, por Águeda Muñoz Gerardo. Hola, yo soy Águeda Muñoz Gerardo, soy antropóloga física. Actualmente soy estudiante del posgrado aquí en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Antropológicas. Y bueno, tengo algún tiempo ya en el área de antropología genética. ¿Cómo ha sido tu experiencia como antropóloga física dentro de la comunidad yaqui y qué áreas estuviste muestreando? Bueno, mi experiencia como antropóloga física en las comunidades yaquis, pues fue de gran aprendizaje de todo. Fue realmente la primera experiencia en campo en la que tuve más libertad de recorrido. La comunidad yaqui está compuesta por 8 pueblos tradicionales, pero además hay al menos otra comunidad, Bahía de Lobos, que no es un pueblo tradicional yaqui, pero tiene una organización muy parecida, o yo podría decir equivalente a la de los pueblos tradicionales, ¿no? Los pueblos tradicionales se ubican tanto hacia el área costera, hacia Guaymas, y hacia tierra adentro. Entonces van hacia lo largo del río Yaqui y están muy cerca realmente uno del otro. Pero para una antropóloga física que apenas va, esto resultó toda una aventura, dándome cuenta de cómo es transitar en estos pueblos. Yo tenía las experiencias en el centro de México con totonacos. Aquí el terreno pues es plano, hace mucho calor. Y algo muy particular de estos lugares es que tienen también un ambiente diferente. Por ejemplo, en Potam hay mucha tierra, en Torim hay mucha vegetación. Entonces, ir a cada pueblo también era pues una sorpresa, era algo distinto, pero lo que más se me queda como aprendizaje es el trato con la gente y cómo es la entrada de un antropólogo, yo creo que de cualquiera, a un pueblo, bueno, a una comunidad, mejor dicho, o a un territorio que es ajeno, que tiene sus propios habitantes, que tiene sus propias autoridades. Cuando yo llegué, me presenté, busqué siempre al gobernador, al secretario. Bueno, para esto uno hace investigación previa, ¿no? De quiénes son las autoridades. Busqué al gobernador, busqué al secretario y ahí también me doy cuenta de cómo son, además de sus jerarquías de gobierno, a quién se debe dirigir uno primero o preferentemente a quién uno debe ir a buscar. Ellos tienen guardias tradicionales, entonces ahí es, digamos, la sede del gobierno. Y bueno, la personalidad de los yaquis es una personalidad que a mí me encanta porque son personas muy orgullosas de ser quienes son. Entonces, la forma de recibir a un antropólogo, pues siempre es de frente, ¿no? O sea, es un trato muy, muy sincero y muy honesto. Por lo tanto, mi respuesta era la misma, ¿no? Yo siempre me presenté exactamente qué era lo que quería hacer, si ellos me otorgaban ese permiso y, por supuesto, que tienen la opción de decir que no, ¿no? Porque son sus propias autoridades, ¿no? Y es algo que nos toca a todos los antropólogos respetar, ¿no? Cuando una comunidad no quiere trabajar con un antropólogo, pues una se da la vuelta y pregunta y pregunta. Me sucedió que hubo pueblos que no quisieron participar en el estudio y hubo otros que sí. Entonces pude tomar muestras de Loma de Guamúchil, de Potam, de Raum, pero pues bueno, hubo algunos que no quisieron participar, ¿no? Que fueron 3 que recuerdo. Pero por ejemplo en Bahía de Lobos, que no es un pueblo tradicional, sí me permitieron trabajar. Y ellos son yaquis, ¿no? Ellos tienen parientes directos en otros pueblos y pues por lo tanto también forman parte de la comunidad yaqui, ¿no? Y de este grupo indígena mexicano. Hablando de las jóvenes que están creciendo todavía y que están conociendo la historia de México, ¿por qué es importante conocer la historia genética de un pueblo indígena mexicano?
Bueno, en particular, hablando de la historia genética, de la variabilidad, pues es importante conocer la variabilidad humana, ¿no? Yo creo que a todos los seres humanos nos da esta curiosidad por nuestros orígenes, este interés de saber quiénes somos. Y los grupos indígenas mexicanos, pues son grupos humanos, ¿no? Son personas que viven, que se desarrollan en un territorio y tienen sus propias particularidades, como otros grupos en el mundo, como nuestras propias familias, como nuestras propias historias. Pero hablando precisamente para los jóvenes, si se interesan en los estudios genéticos, no solo uno recurre a los estudios genéticos, ¿no? Sino que también se recurre a la historia, se recurre a la etnografía, se recurre a otras disciplinas y a otras ciencias que completan estos estudios. Es decir, necesitamos otras herramientas de interpretación, no solo la genética. Y si hablamos de los grupos indígenas mexicanos en particular, pues la historia de México es una historia llena de migraciones, llena de movimientos, conflictos, que aportan que dan forma a estas historias particulares, ¿no? Que incluso pueden ser historias familiares. Hablando, por ejemplo, de algún interesado que venga de alguna comunidad en particular, sabe pues que la historia nacional, que la historia particular del lugar de donde es, también forma parte de la historia de su origen familiar. Entonces es importante porque también son parte de las poblaciones que están aquí mezcladas en lo que es México, ¿no? La historia mexicana. Puede ser incluso otra forma, otra perspectiva, otro cristal por el que se leen la historia de México, pero también pueden ser su propia historia, ¿no? Hablar de un grupo indígena como si habláramos, pues no sé, de un país, ¿no? Imagínense también estudiarlo de esa forma, no necesariamente dentro de los límites territoriales, ¿no? Nacionales, sino como los yaquis, ¿no? Ellos son la nación yaqui. Imagínense que ese fuera un país dentro de lo que nosotros consideramos nuestro país. Entonces es importante porque nos da otra perspectiva de las cosas, nos da incluso información más fina, más puntual sobre un grupo, sobre un territorio. Nos permite hacer, cuando te metes a un tema muy específico, encuentras cosas con más curiosidad, con más emoción, que si te ubicaras en algo mucho más general, ¿no? ¿Cuál es el aporte de tu estudio al conocimiento de los pueblos indígenas de México? Bueno, en específico el aporte de esta investigación para el estudio de los grupos indígenas de México. Bueno, yo creo que es para el estudio de varios grupos o de México. Bueno, los yaquis que viven en Sonora, viven en el estado de Sonora, han pasado por distintos momentos históricos, distintas situaciones que ellos conservan en la memoria, que que transmiten en su historia oral. Uno muy a flor de piel entre ellos, pues es la época del Porfiriato y la deportación que vivieron hacia la península del sureste mexicano, pero ya entrando en lo que comentaba de forma muy específica en la historia de los yaquis, pues no ha sido el único movimiento poblacional que han tenido, ¿no? Sonora ha recibido, recibió extranjeros pues desde inicios del siglo XIX, bueno, desde antes, desde el siglo XVIII, y de distintas regiones del mundo, ¿no? Alemanes, franceses, no se diga españoles, otros migrantes como chinos, japoneses, que incluso llegaron a ser, en el caso de los chinos, entre los chinos y los estadounidenses, llegaron a ser mayoría de extranjeros en Sonora. ¿Por qué es importante esto, no? Porque, por ejemplo, los chinos se establecieron en zona yaqui, algo muy particular de esta migración, ¿no? Estar entre población indígena, ¿no? Y los yaquis tenían una situación en ese momento con el gobierno mexicano bastante tensa, ¿no? Entonces ocurrían conflictos, ocurrían guerras, y dentro de esas guerras, pues, se robaban niños, se robaban mujeres, tanto de un grupo como del otro, o sea, vamos del
del no yaqui hacia el yaqui. Entonces hubo un movimiento de gente que no solamente tiene que ver con que se hayan ido al sureste, ¿no? Que ese ha sido una situación que los ha marcado mucho, porque se llevaron mujeres, se llevaron niños, se llevaron familias enteras y los yaquis se regresaron, ¿no? Y en ese regreso te encuentran con otras personas, forman familias en el camino. Y estas familias o los descendientes de estas uniones llegan a territorio yaqui. Entonces vemos cómo hay un flujo de gente, un flujo de genes entre los yaquis impresionante. Ahora, tenemos esta información en muchos documentos, en la propia historia de los yaquis. Pues en Sonora se sabe también esto, lo platican incluso los vecinos que no viven en zona yaqui. Y ¿qué encontramos en el ADN mitocondrial y, bueno, en el cromosoma Y en específico, ¿no? El ADN mitocondrial, pues tiene marcadores que son amerindios, típicos de América, pero el cromosoma Y muestra marcadores que los llevan hacia ancestría europea, asiática, bueno, en este caso específico, China. Y hablando de lo europeo, lo interesante y lo que es muy sorprendente es que son distintas partes de Europa, marcadores genéticos europeos que tienen los yaquis, que coincide con estos datos de extranjeros y de migrantes de otros lugares del mundo. Y no solo eso, cuando se hace una revisión hacia lo que sucedió en el sureste mexicano, se tiene información de al menos algunos descendientes con mayas o con población originaria de la península que regresan a la zona yaqui en Sonora, ¿no? Y eso es algo que también se ve en los cálculos de distancias genéticas, ¿no? Que hay una cercanía en estos grupos, pero además vemos a los yaquis como una población genéticamente cosmopolita de México, pero culturalmente, por supuesto, históricamente, son yaquis. O sea, no se puede decir que eso se haya perdido, al contrario, es algo muy, que portan con mucho orgullo, ¿no? Que es algo, esta identidad yaqui es algo muy importante, es algo muy arraigado en el grupo. Ahora, dentro de la antropología física, pues vemos que los estudios en genética, y bueno, de hecho en toda la antropología física, pues son interdisciplinarios, ¿no? Recurrimos a la geografía, a los datos históricos, a la historia oral, a la lingüística y pues por supuesto a todo esto de la biología. Y con esto quiero abarcar otras áreas de la biología, ¿no? La genética, química, pues para la cuestión del laboratorio. Y eso nos permite conocer datos de distintos lugares, de distintos ámbitos para poderle darle perspectiva antropofísica a una investigación genética. Me refiero a que no se quede nada más en el dato biológico, sino que se tengan estos conocimientos profundos de una comunidad, de todo un grupo, ¿no? Que se considera uno solo. Por ejemplo, así pudimos darnos cuenta a través de las entrevistas, de la etnografía, que muchas variantes, algunas variantes genéticas europeas vienen de otros grupos indígenas, ¿no? Que también han estado en contacto con los yaquis, no recientemente, sino desde hace muchísimos años, ¿no? Por ejemplo, a partir de los mayos, que son vecinos, que tienen ahí relaciones de intercambio en distintos tipos. Y bueno, eso quiere decir que no es que los yaquis tuvieran nada más a los extranjeros como fuente de variabilidad, ¿no? Sino que hay otros grupos que también tuvieron sus propios procesos históricos, biológicos, etcétera, y entonces se encuentran con otro y eso se transmite, ¿no? En la herencia genética. Y por otro lado, con el dato etnográfico, estando ahí con los yaquis, pues uno se da cuenta que esta historia de flujo de gente, de flujo de genes, de mestizaje, es algo que portan con orgullo, ¿no? Que reconocen como parte de su historia y que los hace quienes son, ¿no? Es decir, esto es algo que les sucedió como población, lo reconocen, lo integran y siguen siendo yaquis, ¿no? Siguen con su desarrollo cultural, personal,
y histórico, ¿no? Como población indígena en México. Encuentra los artículos completos de este podcast en la revista Estudios de Antropología Biológica, editada por la Asociación Mexicana de Antropología Biológica, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto de Investigaciones Antropológicas UNAM. En este capítulo intervienen Águeda Muñoz Gerardo y Ana Julia Aguirre Zamudio. Grabación, dirección y edición, comunicación digital y laboratorio de antropología visual. Artículo de referencia, La memoria de los movimientos poblacionales yaquis y su rastro genético, por Águeda Muñoz Gerardo y Blanca Zoila González Sobrino. Estudios de Antropología Biológica, volumen 21, número 1, 2023. Miradas. Antropología Podcast, Instituto de Investigaciones Antropológicas UNAM.